buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Días Contados en Vía X, cerrando esta semana que da paso a un fin de semana largo de miedo. Bueno, hoy comentaremos la semana que termina, como siempre, con Juan Diego Montalva y Paula Walker, y sumamos al mesón a Marta Lagos y Pablo Matamoros. Una semana de énfasis gubernamental en materia de seguridad pública y la semana en que el presidente Boric aseguró que la mayoría de los empresarios son honestos y trabajadores. Temas y alusiones impensadas al momento de iniciarse el gobierno, pero que hoy se toman la agenda. También el modelo económico ha sido protagonista. Las opiniones de la economista Mariana Mazzucato, de visita en el país, han sido especialmente comentadas. Dijo que hoy los economistas miran con atención a Chile y su experimento para matar al neoliberalismo, lo que generó escandalera en algunos sectores. Sumemos que hace pocos días el presidente Boric había asegurado que lo de octubre del 2019 no fue una revolución anticapitalista. El abogado y exconvencional Agustín Esquella ilumina esta cuestión a 3 años del estallido social con el siguiente planteamiento. El capitalismo es un sistema económico, mientras que el neoliberalismo es más que eso. Es también una antropología, es decir, una concepción del ser humano, una sociología, una visión de la sociedad y una filosofía moral, una idea de la justicia, en particular de la justicia social. La instauración entonces en Chile de esta fase neoliberal del capitalismo durante la dictadura, una doctrina que redefinió todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad, sí que fue un experimento. Es una de las conclusiones de este debate. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for one man, and that's just what they do. Muy buenas noches, Paula Walker, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, Carol, un poco Qué cansado, bueno. con un poco de sueño. Sí, claro, porque además es cierre de semana, se entiende. Y bueno, hay muchos programas de televisión donde están disfrazados de Halloween. No vinimos disfrazados. No, a mí me hubiera gustado mucho, fíjate. No sé por qué no lo planificamos con anterioridad. Sí, Juan Diego, lo habrías visto tan bien de calavera. Feliz, siempre me ha gustado mucho disfrazarme, Halloween, todo eso. Y para tu cansancio de hoy, venir de zombie te hubiera hecho bien. Oye, Pesado. ¿ustedes salen? ¿Ustedes salen a...? Sí, yo voy a ir a la ¿Festejan Quinta Halloween? Costa. No, No, ¿festejan no. Halloween No. con, Sí, con por hijos, supuesto, claro que sí. sobrino? Yo tenía un vecino, Ya. tengo un vecino muy connotado, y cuando mi hija era pequeña, Ya, salíamos a buscar dulce. claro. Y él le tocaba la puerta y dejaba la puerta entreabierta. Ya. Un señor muy serio, economista. Ya. Y entonces dejaba la puerta entreabierta, y nosotros nos asomábamos y aparecía él con una peluca blanca, con unos ojos ensangrentados con resorte. Qué simpático. Y ponía una... Qué simpático. Y después salía en la mañana con chofer, con su terno, súper elegante. ¿Quién era esta persona? No, no te por puedo favor? decir. Muy connotado. Muy connotado, Connotado, pero muy gracioso, ¿no? Sí, prestándose para el juego y haciéndose un Muy poco el divertido. niño. Saludo a mi vecino. Excelente. Bueno, no vamos a hablar precisamente de Halloween en esta primera parte del programa. Vamos a abrir el segundo Algo piso parecido. pero es algo parecido al interior de algunos partidos políticos y de negociaciones en curso que son muy importantes. Abrimos el segundo piso en Días Contados. Bueno, termina la semana con la salida oficial de Jimena Rincón y Matías Walker de la Democracia Cristiana, que era una cuestión bastante predecible y anunciada y que tiene lugar en el Café Torres con una puesta en escena que ya podremos comentar, Paula, y en medio, además de las tensiones en la Cámara entre la Democracia Cristiana o lo que va quedando de ella, y no lo digo con ironía, lo digo, digamos, con sentido de realidad, y el Partido Comunista por la presidencia de la Cámara de Diputados, donde Carol Cariola aparentemente está cada vez más debilitada. Pero primero partamos por esto. Hubo muchos militantes de la DC que renunciaron al partido antes de que lo hicieran los que comandaron la votación por el rechazo e incluso también una cuestión de harta astucia política, que fue bajar el quórum a 4/7 para las reformas constitucionales de cara a una derrota del apruebo. Se demoraron, fueron los últimos y lo hacen con este despliegue de esta forma. ¿Qué te parece? Bueno, a mí primero no me parece un despliegue. Me parece una cosa pequeña. Yo habría elegido otro lugar, ¿Por qué? supuesto. Porque
yo alcancé a ver ayer un ratito la imagen, y la imagen era como un poco rancia, Como ¿no? un poco rancia ya, pero hubo Porque una aparecía- ambición de puesta en escena, encuentro yo. Claro. Pero no. también es porque está al lado del partido, ¿no? La democracia cristiana que está El al Café lado. Pero Torres, esas cosas las relativamente. sabemos como nosotros. Si tú solamente miras como la imagen es un lugar, el Café Torres es lindo, pero en la tele se veía más bien como cortinas pesadas, en color, como diría mi mamá, concho de vino. Claro. Con un mozo. Había un mozo. Que es una cosa como extemporánea, dices tú. Claro, es como aristocrática, es como, Como lo más, rancia, lo más claro. lejos, lo más lejos de la vida normal, de las personas. ¿Quién tiene un mozo hoy día? Es que, yo creo que lo hacen como pensando que el Café Torres lo que simboliza es el republicanismo, ¿cierto? La república. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hoy en día no es eso lo que simboliza. Y por otro lado, no son tan importantes Jimena Rincón y Matías No, Bócar de como hecho, para yo eso, siempre ¿no? pensé que ya se habían ido la democracia cristiana, ¿no? De verdad. También. Yo me pregunté, Me pasó lo ¿no se mismo. habían ido ya? Exacto. Oye, veamos el video. ¿Tenemos Veamos video la con imagen. mozo? Tenemos el video del momento de la intervención del mozo, que es una cuestión, claro, más perturbadora en relevante. el Chile de hoy, con todo el respeto al maravilloso trabajo que hacen los personas. Y llega un grupo, no sé si es de Acción Patriota o del Partido Republicano o algo por ahí, y funan a los senadores Rincón y Walker. Veamos. Veamos y tratemos de entender por qué, ¿ah? Miren, están como así. Traidores, traidores. Y ellos, como si nada pasara. Chile es y será un país en libertad. Recordemos que este grupo de gente lo que quiere es que se mantenga la Constitución del 80. Pero no entiendo. Y no sabemos si Rincón y Walker... Pero además, ¿cuál es la idea quieren de eso estar ahí, no? también, ¿no? O sea, en la carta también dicen que lo que ellos empujaron fue una nueva constitución, pero no la que se estaba redactando. Reafirman en ese sentido su compromiso con una nueva carta fundamental. Pero qué incómodo, porque es el momento de la foto. O ¿Pero sea, por qué además la funa? No entiendo la funa, ¿cuál es la idea? Yo tampoco entiendo. ¿Será porque ellos en un momento, tanto Walker como Rincón, se sumaron a esta mesa paralela cuando se creó? mira, ahí La- está el mozo. Tratando ¿Ves? además de dialogar. Es el más dialogante. Es el más republicano. O sea, es el personaje del evento. el personaje de la semana. El personaje de la semana es él. A mí lo que o me sea, impresiona de lo los- sirve, va a dialogar, porque podría haber ido Jimena o Matías a hablar con las personas. Claro. Y pedirles que por favor no los interrumpan. Sin embargo, mandan al mozo. O va el mozo de motu ¿Te propio, fijas? no sabemos. Es una cosa muy sorprendente. A mí, bueno, una cosa graciosa es esta idea que hay un partido republicano y un partido demócrata. Ah, como los gringos. Tal vez se enojó el Partido Republicano de que no los imiten tomando nombres de partidos americanos. Es que es cierto, porque quizás mucha gente no sabe que está en el centro, Amarillos por Chile formando un partido, pero que muchas de las personas que se han ido de la democracia cristiana van a participar de un partido que se lanza la próxima semana, que se llama Partido Demócrata. Que es Y el va- inicio de esto. Exacto. Bueno, y aquí, fuera de broma, el fondo, yo creo que el fondo es un anhelo permanente, pero que ha cambiado mucho, que es, soy y represento al centro. Y la pregunta es, hoy día, ¿cuál es el centro político en Chile? ¿Qué es ser centro político en Chile hoy día? Yo no tengo una súper respuesta. Lo que estoy diciendo es que al centro van, como dice la Carola, Amarillos por Chile. El Partido de la Gente. El Partido de la Gente está tironeado entre moverse hacia la derecha o representar el centro, y para ellos el centro es el sentido común. Es lo que la gente está pidiendo y diciendo. Por otro lado, tenemos una derecha que también tiene la aspiración de representar al centro, Una centro-derecha. y una histórica democracia cristiana que ha ido como desangrándose desde el año, no sé, 90 a la fecha. Tenía... Pero acuérdate que tenía una representación parlamentaria. El muy 2000, yo creo. grande, El 2000 muy empieza... potente. El 2000 fue su mejor año, fíjate, El en 2000. términos de Ah, mira. representación de Parlamentaria. Pero tuvieron en su mejor momento 14, 15 en el Senado, y hoy día tienen 5. Bueno, y se produce el desgrane y se produce a partir del plebiscito de salida del proceso constitucional del apruebo y del rechazo. Ahí empieza la decisión definitiva con la mesa directiva de Felipe Del Pin, que termina renunciando Sí. a la presidencia. Queda una persona, digamos, como Interina. subrogando, interina, muchas gracias. Si no me equivoco, es de apellido
Monardes, perdón, Monarch. ahí lo podremos chequear. Pero incluso una persona que no tiene ninguna gravitación a nivel público, que uno no la recuerda, pero lo que acusan los que se van es que Yasna Proboste tiene el control del partido y, en fin, ha generado esta crisis que, como dice la Paula, venía mucho antes. Lo último con el mozo héroe del Café Torre, a ver si vemos la imagen del momento en que cuando se está produciendo la lectura de la carta de renuncia, una cuestión muy ceremoniosa. Me encanta. ¿Estamos Está todos? Sebastián Pavlovich ahí al lado también. Sí. ¿Ah? Muy bien. Ahí Es que ves es tú. el personaje, realmente él me fascina. Y es un momento simpático. Lo que yo entiendo de lo que tú dices, Paula, y por qué tematizamos en El Garzón, es porque hoy en día que haya una persona, un trabajador que esté sirviendo literalmente a los políticos, Increíble. es algo que hace como algún tipo de ruido, ¿cierto? Pero es como de los 90, de verdad. Después, Bueno, imagínate el Café Torres, ¿de cuándo es? 100 años, centenario. Sí, pero yo creo que el punto es el centro político, yo insisto. O sea, quien represente lo que está entre medio de los extremos, como decía ayer, creo que era Matías Walker, que no somos parientes, para no, o sea, para que no crean. Él decía, nuestro rol es alejarnos de los extremos, de la extrema derecha y la extrema Está muy bien. izquierda, Se necesita ¿no? un centro político Bueno, en general en las pero ahí hay democracias. mucha gente hoy día Sí. tratando de aspirar al centro político. La pregunta es A quién le va hegemonizarlo. o sea, a estar, a representarlo. ¿Cuál es el centro político en Chile? Lo vamos a hablar con Marta, que maneja también las encuestas y que nos acompaña esta noche. Sí, Pero Marta esa es una Lagos. gran pregunta. Oye, ¿Cuál es el vamos centro a el Congreso, donde hay una disputa que se tiene que resolver el lunes 7 de noviembre, perdón, y que tiene que ver con la presidencia de la Cámara. Lo hemos hablado largamente. Me parece que es el tipo de discusión que a la gente no le interesa nada. O sea, cómo se reparten los partidos políticos los 4 años en la Cámara de Diputados, en 6 presidencias que van rotando y que ahora le correspondía, según el pacto administrativo, a la comunista Carol Cariola, pero que después del resultado arrasador del rechazo, reconfigura las fuerzas políticas y, como sabemos y hemos comentado, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, para qué decir todo, Chile Vamos, la oposición en su conjunto y el Partido Republicano, no quieren que ella presida la corporación. Y la que se está jugando harto aquí es la ministra de las Express, Analí Uriarte, que llega a hablar incluso de poner ella en juego su capital político porque salga Carol Cariola. ¿Eso tiene riesgos o no, Paula? Bueno, mucho riesgo. Pero la primera pregunta es cómo uno mide su capital político, ¿no? O sea, ¿qué es tener capital político? ¿Qué es? Yo, genuinamente, a mí me sorprende, pero no es la primera que hace este tipo de declaraciones. O sea, Mira, Uriarte dice que está dispuesta a jugarse el 100% de su capital político en discusión por presidencia de la Cámara. Nos parece sano que pudiera cumplirse el acuerdo. A ver, pero en la base de lo que dice, no puedo estar más de acuerdo con ella. O sea, si hay un acuerdo, el acuerdo se cumple. Aunque hay un rebaraje y también hay que tener pragmatismo político. sí. O sea, a ver, el rol de Analía es un rol súper político. Y el de Analía, el de ministro Jackson, que es la relación con el Parlamento. La pregunta que uno debería hacerse, si uno pudiera asesorarla, es decir, ciudadanamente, ¿dónde están puestos los énfasis hoy día? Porque tú puedes hacer todo un trabajo que no es público. Públicamente, hoy día estamos esperando las 40 horas. La seguridad. Está el tema seguridad, Claro. está el tema de la legislación para que el gobierno no esté cada 15 días pidiéndole al Congreso el estado de excepción. O sea, a las personas no les puede importar, como decía la Carola, menos, si es el PC, si es la DC, si es el Partido por la Gente quien dirige la presidencia de la Cámara. Cero. Y ella, sin embargo, pone su capital político no para las personas, sino para el acuerdo político que incluso miembros colaterales al gobierno hasta están respingando la nariz. No sé. Sí, Lo pero yo creo encuentro- que ahí, fíjate, lo ¿Cuál que es? hace ella es una señal a la interna de la coalición, ¿me entendés? Mostrando de que ella se la va a jugar por ella, por Carol Cariola. Y no olvidemos que Carol Cariola dijo acá que estaba dispuesta a ceder el puesto. Pero no lo ha dicho O sea, públicamente. la pregunta es si es verdad lo que dijo. Lo pero- dijo acá, lo dijo acá públicamente y creo que dentro de las posibilidades era que asumiera
otra persona del Partido Comunista. Claro, pero a lo que voy yo veo en esa frase de la Analía Uriarte como más una manera de mostrar lealtad con uno de los importantes partidos que están en la coalición, ¿no? Sí, eso puede ser por una parte. Sí, me parece bien que el gobierno como que quiera tener cerca al Partido Comunista, aunque quizás es demasiado compromiso jugarse el capital político. Además que hablar de capital político, el capital político se tiene, no se va como exhibiendo, Claro, uno no no se se va declara. jactando, no se declara, es cierto. Pero a mí me llama la atención la dureza con que se ha tratado a Carol Cariola, que efectivamente en su momento, en su peor momento, a cargo de la coordinación de la prueba, habla de esto de cómo era fichar las casas, marcar las casas, y que también fue una interpretación súper mañosa dentro de un contexto. Está bien, pero digamos se cometieron errores y con un resultado, digamos, muy, muy malo, obviamente. Sí. Pero más allá de eso hay una trayectoria que se está pasando por alto. Yo no descartaría que hubiera también un poquito de machismo en Además, lo duro que se le ha dado. La derecha entiende y ve, la derecha, los partidos opositores al gobierno, que hay una muy buena alianza entre la vocera y Carol Cariola, y que es la ministra Vallejo y Cariola. Y esa alianza Hay poder ahí. entre el gobierno y la Cámara de Diputados, claro, los partidos opositores lo ven como un juego de poder que en este minuto no están disponibles a avalar. Claro que hay que desactivar. Claro, porque se les viene hoy día, lo decía la ministra Vallejo, se les viene al gobierno un momento, ellos tienen por delante 24 meses y no más para hacer todo lo que prometieron. Y una de las cosas es justamente poner el tema, justamente tienen que poner el tema de la reforma la reforma De pensiones. De pensiones. La próxima semana se presenta. Y la reforma de pensiones necesita un parlamento súper ordenado, porque, lo decía la ministra Vallejo, es el primer ladrillo de la construcción, sin una nueva constitución, del anhelo de construir un Estado con un Estado derechos social, sociales, claro. derechos sociales garantizados. Tener a Carol Cariola en la Cámara les asegura un cierto movimiento Que en la pos- agenda, claro, va a estar alineada con sus y la prioridades. oposición lo sabe. Entonces, yo tiendo a pensar que no es por Carol, Ahora- sino que en realidad es ese partido y ese movimiento y ese puente. Oye. Por eso Analía seguramente lo está poniendo con tanta importancia. Estamos hablando de temas de hoy, temas de la próxima semana, temas de debate, la reforma de pensiones. Y sin embargo, en la semana el protagonista fue Sergio Mico. ¿Cómo se explican eso ustedes? Que además sea motivo de disputa política. No, y Una además persona que salió la hace UDI. 4, 5, 6 meses de la dirección del La Instituto UDI lo Nacional de Derechos apoya, la DC está muy molesta con el gobierno por el hecho de haber presentado esta acusación en... Es un proyecto de acuerdo que es votado mayoritariamente pero con 78 votos ¿no había a una favor? acusación en el Tribunal de Derechos Humanos de la OEA, no? Ah, no, esa parte no sé. Lo que el hecho político es este proyecto de acuerdo que es mayoritariamente Bueno, claro, que voy votado. que la DC y la derecha se han unido para defenderlo a él. Así es. Una persona que ya estaba absolutamente... Fuera de la escena. Claro. Pero además- No, y además para rechazar votar por Carol Cariola. Le han exigido al oficialismo y al PC específicamente que haga un gesto hacia Sergio Mico para votar. Oficialismo vota en contra del proyecto de resolución sobre Mico que la DC pedía para respaldar a Cariola. Fueron 39 votos del oficialismo, 78 de la oposición política para respaldar. ¿Y todo esto por qué? Porque la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es una ONG, presentó una querella contra Mico por su manejo del tema de los derechos humanos a partir del estallido social, y hay parlamentarias comunistas que lo han apoyado. Pero es una cuestión Ahora, como extemporánea, o sea... Harta perso la de Ceci, ¿no? En el Congreso. No, A y ver. harta perso Mico, que yo creo que ha tomado una relevancia que nunca tuvo, ¿no? Pero tú dices que es una buena pelea, o sea, que es una buena causa en la cual involucrarse. Yo sí, me parece razonable que gente que defiende su gestión hoy día salga a defenderlo. Sería muy feo que no lo defendiera ahora, ¿no? Pero lo usan Sí, políticamente. yo también. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Analía Uriarte dice que hay una utilización de Sergio Mico. Habría que saber qué piensa Sergio Mico. Le vamos a escribir. verdad. Sí, no, porque además la democracia cristiana le está exigiendo, esto es de CPC, ahí está la disputa. Viste que el PC sacó un comunicado público, perdona Paula, ya que lo Sí, sí, mencionas, diciendo que le parece un chantaje de parte de la democracia cristiana que... en voz Usó de la palabra su- chantaje. Chantaje, A utilizó ver. la palabra chantaje porque Erika Edo, el jefe de la bancada de la DC, hizo explícito que no iban a apoyar a Carol Cariola precisamente por esta situación. Y ahí está.
Partido Comunista de Chile, hemos sido notificados como comunistas que la bancada de diputados de la ADC, quienes escribieron el acuerdo, suscribieron el acuerdo administrativo, no cumplirán la palabra comprometida. Lamentamos que las cosas se den así. Esta decisión unilateral aparece como un chantaje inaceptable del Partido Comunista, en que no solo se nos responsabiliza de una querella contra Sergio Mico, presentada por una organización de derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión de manera autónoma y de la cual ni siquiera hemos participado, sino que además debíamos obligatoriamente pronunciarnos contra la querella y su contenido. Claro, es que por eso yo digo que la ADC está un poquito pasada de rosca con esto. Porque finalmente, el Partido Comunista, tú no le puedes pedir que, como dice el comunicado, se desista de una querella en temas de derechos humanos, donde no participaron, Que no presentó. claro, que no presentaron, pero donde sí hay personas que son reconocidas probablemente de esa mirada y esa tienda política, y para que le voten a Carol, el Partido Comunista le dice, desdígase de todo esto. Pero en tú un no encuentras punto. que es un exceso que Lorena Pizarro y Carmen Hertz apoyen una querella que dice que Sergio Mico no calificó de sistemáticas las violaciones a los derechos humanos y por eso se le presenta una querella? Yo encuentro que eso sea, creo- inicialmente creo que lo pueden hacer. Es un poquito hipertrofiado, o sea, me parece que es una exageración. Pero lo pueden hacer. O sea, se pueden querellar y la justicia determinará y de vuelta le dirán, ¿sabe qué, señora Pizarro, señora, sabe, fue una exageración, no encontramos nada y este señor actuó de acuerdo a lo que podía hacer y a la información que... Todo eso siempre ocurre en otro ámbito. Pero hay un sesgo cuando las parlamentarias apoyan la querella. A mí me parece, fíjate, Pero que como igual se apoya es todo. como poner pelos en la sopa, ¿no? El hecho de que el Partido Comunista y parlamentarias del Partido Comunista participen de esto. Yo creo que no es un gesto de cariño, de Para nada. nada, por eso yo creo que Porque los tienes que doblegar al final. Y políticamente esos gestos son súper caros cuando ellos tienen una cantidad de diputados que después vas a tener que ir a pedirle votos para todo el proyecto del gobierno que tiene por delante. Entonces tú les pides, desdígase de esto, rechace esto con toda la interpretación que eso va a tener. A ver si y cuenta solo conmigo. recién, entonces yo, Partido Comunista, le diría, ¿sabe qué? No importa, da lo mismo. Yo no me puedo decir de algo que es mi Pero las emblema, diputadas, que es la defensa pero de las derechos diputadas Pizarro y humanos. Hertz pusieron en un problema al Partido Comunista y al Claro que oficialismo sí, pues. en un momento Claro que sí. delicado. Quizás era mejor, la prudencia indicaba, Claro que sí. no nos metamos con esta querella, veamos qué pasa, más allá de las opiniones políticas. Pero también ellos viven de esa es su bandera. Esa es su bandera. Entonces, yo solo digo que en política hay que medir los gestos, porque los gestos radicales enrarecen tanto el ambiente. Totalmente, de lado y lado. Es Estoy súper súper de acuerdo ahí- contigo. súper duro eso. ¿tú estás de acuerdo con lo que hizo la ADC o te parece que es una exageración? Me parece que la ADC está estirando el chicle tanto con un partido que en general es un partido primero que está dentro del Parlamento. No es un partido comunista que está fuera del Parlamento. Está en el Parlamento, da cuentas a la ciudadanía, vota y sus votaciones son transparentes. Es una coalición que apoya al gobierno. Entonces, Entonces que se les exigirles persigue como... súper sistemáticamente y exigirles que se desentiendan de dos diputadas en temas emblemáticos de derechos humanos, sin que la misma justicia pueda decir si el señor Mico actuó bien, mal, más o menos. Ese gesto me parece que está súper pasado, porque genera un lío gigantesco. ¿Qué tiene que hacer el Partido Comunista? Tiene que soltar la cámara nomás. Pero no se puede desdecir de la defensa de las violaciones a los derechos humanos, no hace 20 años y hace 30, que también, hace 3. Sí, pero lo que apoya es una querella contra Sergio Mico. Es distinto que rechazar la... Claro, pero la ADC le está diciendo como que renuncia a ¿Dónde eso. distancia eso? Yo estoy de acuerdo contigo y solamente para cerrar el... O sea, digamos, quedémonos en este tema para cerrarlo antes de irnos a la pausa. ¿Se le da una importancia al apoyo que estas diputadas comunistas le dan a la querella contra Sergio Mico que parece un error? Que es demasiado grande. O sea, yo encuentro que hay un aprovechamiento político de parte de la oposición. Ahora, No sé y si también tú creo que es compartes. el único evento en donde ha participado la ADC.
también, ¿no? Es como el momento de participación de la ADC en un momento en donde todo el mundo se está saliendo del partido. O sea, para Y se ellos está también hay alineando un... la DC con el Partido de la Gente, con Con la Chile UDI. Vamos, exactamente, con los partidos de Chile Vamos, incluso con cosas bastante en común con los republicanos. Bueno, vamos a preguntarle a la vuelta a Marta Lagos y a Pablo Matamoros cómo han visto esta semana política. Nos vamos a la pausa en Días Contados. Antes, WOM tiene Días Contados. Saludamos a nuestros invitados que nos acompañan a analizar la semana política que estamos cerrando. Marta Lagos, bienvenida una vez más. Mucho gusto, es un placer estar aquí. Muchas gracias a ti por venir, Pablo Matamoros. Agradecida nuevamente por tu presencia. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Oye, partamos con un comentario de lo que les ha parecido lo más... Ya vamos a estar comentando también con la Paula y Juan Diego los personajes de la semana que cada uno de nosotros escogió, pero un comentario sobre esta semana política que ha tenido de todo, Marta. Mira, yo estoy muy influenciada porque vengo llegando de 2 semanas a estar fuera de Chile y la verdad es que uno sale y se ve el bosque más fácil. ¿Ah? Y la verdad es que se ve un cierto colapso del establishment. Se ve una crisis que está paralizada. Es decir, estamos en una situación política donde todos los actores están en su estanco, en su posición, no ceden, no tenemos a un establishment sentado alrededor de una mesa, poniéndose de acuerdo con el otro. Porque, bueno, la democracia es el lugar donde cuando uno se dan cuenta que no pueden vencer al otro, se sientan en una mesa a ponerse de acuerdo. Eso no ha sucedido y yo creo que el 62% ayudó a que no sucediera porque ahora, bueno, tanto Chaguán como Belolio, en fin, están diciendo, mira, no hay fecha, esta cosa puede ir lenta. La gente en las encuestas, yo soy encuestadora, quiere que vayamos lento. La verdad es que transformar este colapso del establishment en una encuestocracia es de las peores combinaciones, ¿no es cierto?, que se puede hacer. Y ahora se están haciendo preguntas como para, por ejemplo, preguntarle a la gente si quieren el voto obligatorio, pero que uno se pueda salir del voto obligatorio desinscribiéndose. O sea, eso me parece a mí ya el constructivismo completo. Entonces, me parece que hay una ausencia total de capacidad o el tema de la Carol Cariola, ¿no es cierto?, que se estaba conversando anteriormente. Yo digo, bueno, aquí lo que tenemos en definitiva es unas personas que son elegidas para pegarle. Caso de Carol Cariola, ¿no es cierto? La eligieron para decir los comunistas son malos. Yo creo que el mensaje que se da con eso no tiene nada que ver con la Carol Cariola, tiene que ver con el hecho de que hay quienes quieren destruir el poder del Partido Comunista. Y lo quieren, ¿no es cierto?, forzar. Y lo que están haciendo con eso es confirmar el poder del Partido Comunista. Entonces, me parece que todas esas cosas son evidentes. Ahora, a lo mejor si yo no hubiera estado 2 semanas fuera no lo habría visto tan claro. ¿Y a dónde estuviste? Porque... Estuve en California y en Barranquilla, la tierra de Macondo. ¡Qué lindo! Sí. No conoces a Colombia. ¿Y estaba mejor esos lugares? Eran más... Ay, No, o sea, América Latina... No, es que he estado hablando con gente que está Sí. afuera y la verdad que hay mucho. Ayer hablé con una gente que está en Bolivia. y Estados me decía Unidos que está metido por eso. en una crisis compleja, ¿ya? O sea, eso lo podemos hablar en otro momento. ¿Y qué quieres que te diga? Que hoy día América Latina está en una situación, digamos, de paupérrima de política, con, ¿no es cierto?, crisis institucionales en todo tipo de lugares. No digamos que está fantástico, no. Pero respecto de mi país, resulta más fácil mirarlo, ¿no es cierto?, se entiende, cuando claro. uno viene de afuera. Ahora, me da la impresión de que hay ciertos avances que se produjeron en el tema de seguridad, estas digamos, avances contra el crimen organizado, que se han hecho varios golpes interesantes en el último tiempo, que da la sensación de una buena colaboración entre civiles y uniformados, entre carabineros y el gobierno. Y que en eso, y creo que los datos de Paz Ciudadana también son buenos en términos, vamos a meter en eso, pero en déjame- términos del número de víctimas. Es decir, Sí. hay avances en ciertas cosas. Yo no estoy diciendo que el país esté estancado, pero estamos en una crisis, una parálisis política, y como se ve, yo creo que
no estamos llegando a tener una nueva constitución. ¿Tú crees que hay un interés deliberado por demorar el avance del proceso constituyente en la derecha? Sí, yo creo que sí, en algunos sectores declarados, por lo Sí, menos, ¿eh? por ejemplo, en la Renovación Nacional, liderado por sectores más conservadores. Carlos Larraín. Diego Chalper. ¿Y qué por qué el mi poder de partido. Carlos Larraín? Dime tú si no Sí, es impresionante. pero me llama la atención eso y pensando un poco cómo reencauzar Es un esta primer ministro discusión. a la sombra ese gallo. Pero No, y ¿cómo? todavía tiene poder. Pero ese poder... Dejemos eso, que Pablo... ese poder que tiene, definitivamente la derecha hay gente que no quiere que esto avance. Están articulando, poniendo palitos para el puente. Y pensando en ese comentario político, yo antes de tu comentario, Marta, pensé decir el centro político, pero al parecer esta crisis institucional que estamos viviendo por todos lados, todo el planeta es muy fuerte. Y esta nueva élite de este modelo post-dictadura que ya izquierda-derecha o el centro político, que es una entelequia extraña, la baja creencia en la democracia me preocupa. Esta desintermediación, la baja confianza en los partidos, lo que hemos hablado varias veces en este foro. Entonces, sí, a mí me preocupa. Yo entiendo lo que este 62% es gigante, votó todo el padrón prácticamente, y entiendo que el proceso se cerró, pero también entiendo que hay que ser generosos con el proceso político. ¿Por qué se cerró? Cuando después se supone que se votaba el plebiscito, se aprueba ese rechazo y se rechazó, pero hay que ser generosos, creo yo, como político, como fuerza política, en darle una nueva estabilidad a este país. Esta crisis epocal, esta crisis centenaria que tenemos, es necesario resignificar el pacto político, o si no vamos a terminar también temiendo las fuerzas extrañas. Aquí todos hablamos que el PDG, los populistas o lo que sea, o lo que más hablamos que pasa en Europa, pero acá tenemos que encauzar nuevamente o reentender las nuevas leyes y los pactos políticos. Ayer vi una nota en Mega que hablaba sobre el nuevo centro político y estaba desde algunos DC hasta algunos PPD, hasta yo, o sea, como puede estar diciendo... ¿Salías mencionado? No salía Mario Desbordes, pero la por sensibilidad eso que mencionas la represento. nota. Sí, por eso mencionar, no parezco yo, parecía Mario, que el líder de la derecha estás tú hoy social. día? Mario Desbordes. Mario es Desbordes. desbordista. Sí, soy desbordista, ya. monteverista. Pablo, con Diego. Pero ese sentido de reconstrucción creo yo que es relevante, mantener la palabra empeñada y Ya. reencauzar la élite, creo yo. Sí, me cuesta entender, y ahí Pablo, tal vez tú nos ayudas, me cuesta entender la razón, la Marta se va a reír y me va a decir es evidente la razón, pero quiero entender la razón de por qué la derecha, sectores conservadores de la derecha, quisieran no avanzar en este proceso que es evidente que el país tiene que avanzar. Yo creo ¿Por qué? porque son conservadores. No quieren que nada cambie, se han acostumbrado a manejar el país de cierta manera. Yo lo veo de un etos conservador que convivió. Pero se olvidaron del estallido, entonces. Se olvidaron, pero también hay Así que es. entender que, yo creo, yo he tratado de empatizar un poco con las nuevas generaciones, la nueva élite que nos gobierna, entender que obviamente comparar el 73 con el 2019 no hay cómo, pero es como que el 73 preguntemos por la crisis de la guerra civil del 91, o sea, pasamos de distintos tipos que hay que entender que esta nueva crisis es fundamental. Mira, Desbordes y la Constitución. Directiva frenada, corazoncito de la mitad, preferiría no hacer nada. Así Pero es. a mí me parece Marta. evidente que aquí, perdón, yo vengo de una familia política, aquí hay un motivo de poder. Así aquí lo que se quiere, parando la Constitución, es minar el gobierno actual, quedarse con la Constitución del 80 y ganar la presidencia y entonces proponer un cambio constitucional a la pinta de ellos. Ahora, Entonces, pero es difícil. me parece que esto va para allá. Que es el O sea, diseño. evidentemente aquí la derecha está súper cómoda con la constitución que hay, a pesar de que muchos declaran Cierta que está derecha. muerta y que en fin ya se murió y la enterraron y todo el cuento, pero esto es un fantasma, digamos, con cuerpo y alma. Hablando Y- de Halloween. Ahí difiere un poco ustedes dos, Hablando fíjate, de- yo no dejaría solamente en la derecha los ánimos de no hacer una nueva constitución. Y ayer sí. estuvo acá Luis Lucho Cordero. Cordero, Sí. claro. Y hablábamos de que también había muchos sectores del oficialismo y de la izquierda que también estaban de acuerdo con no... Porque van a hacer una constitución conservadora. Yo dije aquí en este programa, antes de la elección, que íbamos a tener un retroceso conservador y se me tiraron, no ustedes, todo el mundo encima diciendo, pero ¿cómo hablas de conservadurismo? Nada que ver, eso no corresponde. Pero era evidente. O sea, yo creo que estamos en una reacción conservadora, Hannah Arendt lo describe maravillosamente, ¿no es cierto? Y esa reacción conservadora nos va a llevar a prolongar el proceso constitucional a probablemente el próximo gobierno. Entonces, en la medida que este gobierno se desgaste, o más bien dicho, los partidos se desgasten en tratar de impulsar un proceso de nueva constitución progresista, porque para replicar la actual constitución, quitarle 5 cosas, no tiene mucho sentido hacer una nueva constitución. Entonces, ¿hasta qué punto la política no está interdicta?
Pero es que a mi juicio, esta reinterpretación de las coaliciones, o sea, yo, lo personal, no tendría nada que hacer con republicanos, respeto su posición, todo, pero siento yo preferiría no acceder al poder que tener que pactar, entendiendo en esta crisis telúrica que estamos teniendo de las coaliciones. Entonces, reentender el centro, reentender los espacios, reentender dónde están los límites, los bordes, que se habla tanto de bordes. Estos bordes de la mesa democrática, o pensar a mediano plazo, porque claramente puede existir fuerzas más reaccionarias, más Pero tú ves al sector desbordista de RN quizás yéndose a alguno de estos nuevos referentes de centro, el Partido Demócrata. Son millones, ya me amarillos. perdí, yo los conozco todos, pero yo creo En que... rigor son esos dos. Sí, pero yo creo que todavía no cuaja, creo que todavía está en proceso de cuajar esto, porque tenemos que reentender lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el pacto de Carol Cariola. Me parece hay una palabra empeñada, etcétera, hay un pacto, pero también es reentender que por ejemplo, el PDG que está poniendo palito para el puente es gente que no ha participado en la democracia anteriormente, entonces esos pactos, esas palabras, esos tratos históricos no funcionan. Siento yo que tiene que cuajar un poquito más este centro, porque también, no sé, yo veo que dice la directiva del PPD, el subsecretario general, Pepe Toro, la misma presidenta, o lo que dice ahora Gloria Hood, este giro, por ejemplo, hacia ese centro, está cuajando. Siento yo que tiene que pasar un periodo. Lo único que no puede pasar es desestabilizar un poquito al gobierno. Tenemos que, si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Entonces, estas fuerzas democráticas tenemos que hacer todo el empeño para que nos quedan 3 años de gobierno y nos quedan 3 años para ser generoso y creativo en resignificar las coaliciones. Discúlpame, pero todo ese proceso no se va a demorar 3 años, se va a demorar una década. Hay que Cuando tener la democracia esperanza. cristiana se partió, a mí me tocó vivirlo cuando yo entré a la universidad. Pero ahora es todo más rápido. Cuando la democracia cristiana se partió y salió la izquierda cristiana y el MAPO y qué sé yo. En los 70. Sí, estábamos viendo, ¿no es cierto?, de que aquí venía, ¿no es cierto?, una nueva reconfiguración de la izquierda que no sucedió. Entonces, suponer que esta escisión de la democracia cristiana va a producir este centro, sobre todo cuando el centro está tan atomizado. A mí no me queda claro dónde está el partido de la gente. Hay mucha gente que lo ubica en el centro, pero yo no sé si aquellas personas que pertenecen al partido de la gente se ubican en el centro. Claro. Entonces, yo creo que aquí este proceso, que es el proceso de la reconfiguración de los partidos, es un síntoma más de la crisis y esto se va a demorar una década. Por Pero lo tanto, también es tomarlo mundial. en cuenta para ver cómo es la Constitución y qué pasa con este gobierno, me parece que no cuajan los tiempos. Los tiempos. Ya, Tú yo- dices que es un fenómeno mundial. Paula. Yo solo quiero tirar una pregunta arriba de la mesa, aprovechando que está Pablo y la Marta, que la hizo Juan Diego en la semana y me pareció una observación súper inteligente. Y es, ¿quién firma la próxima Constitución? Y esa sola respuesta probablemente está a la base de esta... Matei, cuando sea presidenta la próxima vez. Eso es lo que dice la Marta. Si es que la lo que quiero apoya decir, su sector. a esta altura, después del plebiscito, las fuerzas políticas están diciendo, más encima le damos la Constitución a Boric, o dejamos que la firme... ¿Y qué le- La tesis de Juan Diego es que la interesante. oposición no quiere que Boric tenga su nueva Constitución. La Eli A mí me Matei está parece un construyéndose mezquino. una plataforma para pasar por encima de la UDI. Eso no cabe la menor duda, porque ella ya la sacaron de la la lista. primaria con Lavín. Ahora, ¿qué habría pasado si en vez de jugarse por Lavín se hubieran jugado por la de Eli Matei? La historia a lo mejor habría sido distinta. Entonces, me parece que ella se está construyendo y yo creo que el próximo candidato a presidente de cualquier partido no va a ser un candidato de partido, porque la cantidad de partidos impide que eso sea así, y por Claro. lo tanto es más fácil pasar por Pero ahí- encima de los ahí- partidos. Oye, déjeme avanzar un segundo porque en la siguiente sección vamos a poder profundizar en todo lo que estamos hablando, porque es momento de revisar a la figura de la semana en Días Contados. Pablo Matamoros, tú eres el primero. ¿Quién es tu figura de la semana? A esa cámara, por favor. Mi figura de la semana es Gloria Hood. Gloria Hood. ¿Por qué Pablo Matamoros? Porque es un cambio interesante lo que ha pasado con Evópoli. Evópoli de alguna forma era un proyecto más personal o alguna figura específica. Lo que está pasando y también por los discursos que son soberanos de hacer, lo que tenían sus senadores, estaban siendo muy conservadores, muy tirados hacia la derecha. Gloria Hood ganó con un discurso más tirado hacia el centro, más tirado hacia La socialdemocracia, por ese lado. Más que socialdemocracia, liberal. Como partido el partido Evópoli, partido como un partido liberal, y se había desfigurado un poco
poco ideológicamente. Y también, a lo mejor, un partido más de base, tratar de trabajar más hacia las bases que sabemos que votó muy poca gente, o sea, reconstruir un partido que me parece que es una luz de esperanza hacia el centro, tensionar la coalición, esta extraña coalición que todavía habitamos, que es Chile Vamos, tensionarla un poquito hacia el centro, porque uno escucha el discurso de Luciano Coscope y Felipe Cas, que son soberanos de decirlo, tienen todo el derecho, pero en discursos muy parecidos a los sectores más conservadores de Renovación Nacional o de incluso más que la UDI, por ejemplo. Claro, Luciano Coscoque, que era el retador de Gloria Hood, pierde, y recordemos que él participó en la campaña de José Antonio Cas, se incorporó a la campaña. Juan Diego. ¿No te preocupa la baja votación que tuvo? ¿Fueron 700 votos? 700 votos. No, 1.400, fueron por lista, creo que fueron aproximadamente 700, 750, fueron 1.400 votos. En total. Claro, Total. ella ganó por 700. Sí, ella ganó por 700. No, No. Me preocupa mucho lo que está pasando con los partidos, pero también es lo que pasa con los partidos tradicionales. ¿Cómo resignificamos los espacios políticos? ¿Es eso o es la democracia digital? Es que también es la crisis que tenemos gigante en la democracia liberal. Esta desintermediación, lo que vemos, los procesos que se demoran entre 30 años son más líquidos y mucho más rápidos. Por ¿Cómo ejemplo, lo ves tú, Marta? el PDG. 3% del padrón electoral de Bópoli votó. Mira, yo creo que son partidos de papel, ¿no es cierto? Mira, chico. Yo creo que el único partido que queda hoy día en Chile es el socialismo. Así, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un partido que tiene su sede. O sea, ¿Y el PC? Antiguamente, no, el PC no. El PC sí. Sí, pero el PC no tiene el despliegue territorial con la cantidad de gente No, RN también que tiene una base que territorial tiene importante. el Partido Socialista. Tú vas Parecía al PS. a Putre y te encuentras con la El sede del compañero. Partido Socialista. RN también, Ah. muy similar en su estructura clásica, Bueno, más a lo conservadora, mejor hoy igual de día, nacionalista. a lo mejor no lo conozco tan bien hoy día, pero digamos, de los partidos tradicionales, el único partido que realmente cumple la función de un partido que es representar en todas partes, no solamente en la capital, es el Partido Socialista. La democracia cristiana perdió eso. Y esa es parte de la debilidad de la democracia cristiana, el haber perdido ese despliegue territorial. Y la posibilidad de estos partidos nuevos, Revolución Democrática, Convergencia Social, Evópoli, etcétera, es que son partidos elitistas, en el sentido de que concentran una cantidad de dirigentes, ¿no es cierto?, muy potentes, que son elegidos, pero no tienen el despliegue territorial. Tú vas a Pitrufquén y a lo mejor te encuentras solamente con la sede de un solo partido político, que probablemente es el Partido Socialista. Entonces, Pero los republicanos y el me PDG, parece... bueno, dentro de ese yo creo mismo esquema, yo que creo también la tiene una fuerza derecha, política yo creo que relevante. la UDI popular, cuando alcanzó el 22% en la elección municipal de Lagos, por ahí por el año 2001, puede haber sido 2000, sí tenía y tiene, porque tienen los recursos, pero yo creo que la UDI ha perdido, la UDI popular perdió su base, y montar hoy día una partido, estructura, ¿no es cierto?, partidista a lo largo del país con ese nivel de adhesión, significa que hay que representar, cosa que los partidos hoy día no están haciendo. Déjame Entonces, decir con esa una sola cosa. es la falla. La falla no es que no tengan gente, sino que la gente no viene a ellos porque no se sienten interpretados por lo que los partidos dicen. Oye, mira, es al revés. a propósito de lo mismo, ya que lo mencionaste, lo hemos estado mencionando, vamos con otro de los personajes de la semana, que no es en realidad un personaje, pero es un protagonista. La democracia cristiana es nuestra siguiente figura. Partido que el retorno de la democracia tuvo 2 presidentes de la República, la bancada parlamentaria más poderosa, que fue pivotal en el funcionamiento de la alianza de gobierno a partir de los años 90, hoy día está reducida a su mínima expresión, con una serie de peleas internas que ha terminado debilitando al partido al punto de que hoy tiene 2 senadores y medio, porque Iván Flores todavía está como en proceso de reflexión. Tras renuncias, se pone énfasis en proyectos colectivos, y senador Iván Flores dice que una parte del alma se les va. Se culpa mucho la actual directiva. Recordábamos que salió Felipe del Pin, se pasó a varios militantes que dijeron que iban a votar rechazo al Tribunal Supremo, y que hay una controladora mayoritaria, como se dijo alguna vez, de Guido Girardi en el PPD, Yasna Proboste. ¿Cómo van viendo lo que pasa en la DC? Yo creo que va muy en sintonía de lo que estamos conversando. O sea, no hay que mirar en menos esta nueva democracia digital, desintermediación, este mundo líquido, gaseoso, como le queramos decir. O sea, los partidos tradicionales, y también siento yo que nuestras quimeras del pasado, de los clivajes post-73, post-dictadura, o todo lo que pasó, están resignificándose mundialmente. Entonces, en esta época, obviamente se destruyen los partidos, pero son las crisis que hemos visto gigantes. O sea, imagínense las almas de lo que está pasando, esta erupción del partido como el partido de la gente, que es un software.
Claro. que no lo vieron menos, creo que está bien. O este mismo hecho de votar digitalmente, o sea, este acto soberano de ir y votar, voto universal, libre e informado, se transforma en un clic. Entonces hace más ligera la adhesión. Entonces, claramente las almas que convivían en la ADC se están resquebrajando. Es un cambio de época. Lo mismo que pasó cuando se fueron del Partido Conservador en los 60, puede que esté pasando ahora. No lo veo tan terrible. Creo yo que uno estamos mirando hacia atrás, pero tenemos que mirar hacia adelante y reconfigurar y volver a sentarnos en la mesa, porque se están envejeciendo algunas generaciones y no gobierna gente de 35 años que nació en democracia. Marta. Tú eres una conocedora de la Mira, democracia yo cristiana. fui demócrata cristiana entre el año que entré a la universidad y el año 1994 en que renuncié. Me acuerdo lo que me retaron cuando renuncié, que por qué, que aquí, que allá. Hoy día están todos renunciados. El punto es de que la ¿Y por democracia... qué renunciaste tú? Yo renuncié porque sentí que yo había entrado en la democracia cristiana con los grandes pensadores que tuvo la democracia cristiana durante el gobierno de Frei Montalva. Mi admiración era Frei Montalva, la patria joven y la reforma agraria. Y para el año 94 la democracia cristiana estaba convertida en otra cosa. Entonces, para ponerlo en corto, ¿no es cierto? Y yo creo que esas personas que formaron la democracia cristiana y que la hicieron como tal, ¿no es cierto?, que permitieron los dos presidentes, fueron líderes extraordinarios en la historia de Chile que no tuvieron sucesión. Yo creo que ahí es donde está, o sea, tú tomas a Valdés, incluso a Tomic, en fin, a Frei, etcétera, los grandes pensadores que tuvo, y dice, bueno, Chile no ha tenido ese nivel de político desde entonces. Y yo creo que un partido necesita esos liderazgos fuertes. Y si tú miras los partidos, ¿qué pasó con el socialismo? El socialismo también tuvo esos liderazgos fuertes, que tenían ideas, que presentaban visiones de futuro del país. Eso es lo que no tenemos hoy día. Imagínate que no sabemos dónde poner el partido de la gente, porque resulta que el partido de la gente no tiene una visión de futuro que tú dices, mira, esa es la visión de futuro del partido de la gente, ni tampoco la visión de futuro de Evópoli o, por decirlo así, digamos, de cualquiera de los partidos, digamos, pequeños que están en la coalición de gobierno. ¿Qué partido salvo tiene el eso? Partido Comunista. Que tiene una misión. El Partido Comunista tiene una visión que tú puedes atacar. La UDI tiene una visión que tú puedes atacar. El resto de los partidos, tú para poder tener un partido tienes que poder atacarlo. Pero si tú no sabes dónde está, ¿cómo lo atacas? Es como atacar un fantasma, ¿no es cierto? Un horizonte. Oye, pero los partidos pero tú del tienes que Frente poder Amplio apostan al defender. horizonte. Sí, tienen un horizonte, pero el horizonte es un horizonte, digamos. Yo diría que la gran esperanza que hubo, y eso tiene que ver con mi personaje de la semana, la gran esperanza que hubo después de la caída del muro es que la izquierda iba a poder levantar una nueva opción. Esa nueva opción la intentó hacer Giddens con Blair en Inglaterra, no sirvió. El socialismo se derrumba en Europa y la izquierda se queda sin la opción que presentaba, ¿no es cierto?, la dicotomía de la Guerra Fría. A Petro y a Boris se los ve desde Europa como la opción de izquierda nueva, que se presenta una nueva alternativa de izquierda. Como la esperanza de lo que... Como la esperanza, ¿no es cierto?, de esta opción que no llega por ningún lado, no llega en Asia, no llega en África, no llega en Europa. Y por eso que han tenido la atención que tienen. Entonces, me parece que esa visión que la tiene, yo creo, el presidente hoy día, él, no necesariamente sus partidos, porque sus partidos de repente dicen cosas que tú dices, bueno, perdón, ¿para dónde van? Sí. O sea, el presidente sabe claramente para dónde va, pero no necesariamente toda la Cada uno dirigencia. tiene Y una ahí está agenda la segunda propia. diferencia de la democracia cristiana. En esa época, cuando hablaba, digamos, el jefe, o los tres o Se cuatro, ordenaban todo. no había nadie que se atrevía a decirle, mire señor, usted no diga tontera. Oye, a ver, avancemos. Pero ahí- Paula, un comentario. Paula, Pero yo y creo luego que el personaje hoy de Juan Diego. día cualquier dirigente, cualquier partido le dice, no, oiga, váyase para el lado. Po. Claro, andan todos Pero por su ojo, lado. igual hubo momentos no sé, el retorno a la democracia de momentos muy duros internamente. Acordémonos el Carmen de lo que Gay. fue Andrés Velasco con Andrade, ministro del Trabajo,
O siempre han habido disputas internas. De las dos almas. Tal vez, y es La normal tensión, dentro de la política, claro. pero tal vez lo que dices tú, tal vez no hay ese liderazgo político Pero dentro de nunca los había sido tan partidos. notorio, Claro, cuando por ejemplo, hablaba el Ministerio de Leighton, Educación, por ejemplo. Parece, o cuando se habla del hidrógeno verde, el ministro de Economía ya casi cierra las plantas, o cuando pasa el ministro de Educación, hace uno que claramente tensiona la agenda. Creo que aquí cada uno tiene una agenda Sí, pues qué muy difícil privada, hacer muy coalición. difícil. Ya, a ver, pero háganme caso, mi Ya, por orden. favor. Paulo el comentario y después cuando Diego presenta su personaje. Pero yo trato de mantener el liderazgo, ¿te fijas? Sin imponer. Bueno, eso. Yo solamente decir que en esta ronda, dos cosas. Liderazgos. Y los Eso liderazgos... es lo que marcó la democracia Sí, cristiana. y los liderazgos se ejercen, pero también se forman. Y yo creo que la gran deuda de los 30 años famosos es cero formación de Exacto. personas, De tirar que la chimenea. sí, de personas nuevas, de muchachos y muchachas jóvenes que les interese la política. Y entonces los grandes hombres y grandes mujeres de la política, su deber, pertenezcan a la corriente que pertenezcan, es tener para atrás Claro, descendencia. su descendencia ideológica. Juan Diego, ¿quién es tu personaje de la Mi semana? personaje de la semana es nada más y nada menos que Mariana Mazzucato. ¿Por qué Mariana Mazzucato? No, pasó, fíjate, a mí me parece bien impresionante. Esta semana llegaron dos superestrellas de la economía progresista, supuestamente. Esto coincidió además con la visita del presidente a la SOFOFA. Han habido como varios eventos económicos y justo llegan estos dos personajes que son supuestamente los gurús para estos jóvenes, para este nuevo gobierno. Y resulta que lo que uno descubre, yo he estado escuchando las conferencias de Mazzucato, conozco más o menos sus planteamientos, y lo más impresionante que uno ha descubierto que son capitalistas, son muy capitalistas, son una variación del capitalismo. Pero yo creo que el empresariado debe estar muy contento de ver que una tranquilidad ver que gente como ellos son los referentes para ellos en la economía. O sea, Mazzucato nunca te dice que vamos a cambiar el capitalismo, dice pongámosle un rol distinto al Estado. Stiglitz habla de la desigualdad, pero nunca te va a decir, o sea, ¿sabe qué más? No son comunistas. No, o sea, no hay un cambio radical en la economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta semana, para el sector económico, para los economistas, para el sector privado, ha sido una semana de alivio. Claro, de alivio respecto a todas las dudas que tenían. Pero esta frase que ella dice, los economistas estamos mirando el experimento de ¿no Chile de viste, matar ¿no viste el Twitter? Sí, pues ella Ah, después dice, ¿qué? ¡ay, qué terrible! Experiencia. Se me confundió el idioma, yo estaba hablando de experiencia. Sí. Yo no le creo nada. en No, todo sí, caso. yo fui ayer a la presentación de la UDP. ¿Ya? Ella tiene un español que puede producírsele esa confusión. Ella ¿Tú trató crees? de, Yo creo que la entrevista trató en de hablar inglés. en español y tuvo que cambiar rápidamente el inglés porque le faltan las palabras. O sea, claramente no domina, tiene buen acento porque es italiana, pero no domina el español para Bueno, nada. y Mario Marcel también había fustigado esto de ser un país experimento, a pesar de que el neoliberalismo No, se sí, ella se instauró como refería, experimento para y acá. lo dijo en su exposición, ella se refería a la experiencia chilena. A ver, Justamente hay- en el sentido de lo que decía antes, Chile como una vía distinta, ¿no es cierto?, por el lado de la izquierda, que hasta el momento no había presentado ninguna opción, porque el socialismo no ha presentado opción. Pero ahí yo creo que es relevante, o sea, si la frase está como le dijo, a mí me parece súper bien. O sea, si algo nos queda de la experiencia post-estallido y el primer capítulo de la novela constitucional es que pasamos de una sociedad declaradamente no liberal a una sociedad de derecho. Creo yo que es lo que queda y a lo mejor una de las bases de la nueva constitución, lo que seguimos discutiendo. Entonces, si lo dijo así... Siempre y Pero cuando muy la optimista. Siempre Pero no optimista. dieron la Es la Siempre y esperanza, cuando la es lo derecha único- apruebe la es lo único que reforma. tenemos. Con Matamoros uno siempre sale contento. Pero ahí también, es que pasa un detalle, y lo quería decir, no me quería pegado, porque en este cambio de crisis epocal, los diarios estamos hablando de guerra mundial. La humanidad no avanza. Y este mito de la Belle Époque, que todo tiempo pasado fue mejor, creo yo que no. Así estamos leyendo una nueva guerra fría, matanza en Europa, en el seno de Europa. Amenaza nuclear. Amenaza nuclear, comprando pastillas de yodo, preparándose para la guerra, sistemas de alerta. Entonces, estas nuevas generaciones están viviendo esta nueva experiencia. Es un nuevo capítulo de esta historia. Entonces, ya sabemos que la humanidad no aprendemos del pasado, entonces tenemos que también resignificar el tiempo presente y el futuro, y entendiendo que la tecnología, este metaverso que se viene, las nuevas consideraciones del espacio-tiempo se rompe. Entonces esta adhesión vamos a acostumbrarnos a adhesiones más fatuas, creo yo. Adhesiones más ligeras. fatuas, está bueno. ¿Algún comentario, Marta? Mariana Mazzucato. Mira, aparte de lo que- me pareció brillante una mujer de 54 años que tiene 4 hijos y tiene la carrera que tiene. En la semana antepasada el Parlamento Europeo
aprobó 5 medidas que ella propuso para los estados de los 27 países. Entonces, no estamos hablando de una persona que tira una Claro. carta al voleo. Y me llama tremendamente la atención la desinformación, la ignorancia del que escribió el editorial del Mercurio del día de hoy, que se tira en picada contra ella. Uy, es que Mercurio le ha dado, pero... Entonces ella ayer en la cuestión de la UDP dice, ¿cómo se llama el diario que me atacó? ¿Ah? La segunda, Lo le dice, dijeron. claro. Y después el Mercurio. ¿Cómo se llama el diario que me atacó? Pero me parece que su propuesta presenta una amenaza para el statu quo y por eso que el Mercurio la ataca. O sea, no la está atacando a ella, porque lo que tú dices es obvio. O sea, ella no rechaza el capitalismo, sino que modifica la manera como funciona. En el sentido del rol del Estado, ¿no es cierto? O sea, le pone al Estado un rol, digamos, activo en la producción de la innovación, que es el corazón del capitalismo. Que es una maravilla. ¿Y qué es lo que en un punto el grupo de conservador que hablábamos al comenzar no quiere? Justamente No. es que el Estado haga así, no haga nada. Claro, porque No aquí están los intervenga, estancos. no pues, tú ponga comprendes que estímulo, ¿te están los fijas? estancos, pues aquí Claro. en este país no se necesita competir para ganar plata, ese es el problema. Me voy a Entonces- quedar contigo, Paula, porque Sí. tienes que presentar a tu figura de la semana. ¿Querías decir algo antes de eso? Solamente decir que los estereotipos son en política eso que nos pone unas paredes como de concreto gigante que no nos dejan avanzar. Finalmente, Mazzurato lo que hace es básicamente decir cómo tienes que modernizar un poco Actualizar para el darle pacto social. sustentabilidad Actualizar- al modelo Actualizar el económico, pacto porque si no, no social. llegamos. Es que si no, esto se acaba O la muy bomba rápido. atómica que explotó el Tal cual. 2019 acá en el estallido Pero ya social tengo mi va a seguir personaje. explotando nueva para Como que siempre. no hubiera sido. A propósito de pacto social, Paula, ¿quién es tu personaje de la semana? Verdad, mi personaje de la semana no es un personaje, una persona de carne y hueso, sino que es una ONG que invitamos a conversar que se llaman Hijos de la Calle. Miren, nosotros invitamos esta semana a conversar al programa una ONG que trabaja en Renca, que la fundó el Mewis Soto, pero que básicamente trabaja con niños, con niñas, con personas mayores, con personas que están solas, con personas con huérfanos, con personas que tienen adicciones, con personas que lo único que conocen como hogar es la calle. Y trabajan en esa organización muchas mujeres, se apoyan entre ellos. Lo único que tienen de verdad es como esperanza de que las cosas puedan cambiar, a pesar de que tienen un espacio súper difícil en la vida. Y yo quiero destacar esa ONG porque pienso que buena parte de nuestros problemas es que estamos tan lejos de los problemas que hacen que Chile tenga como muchos Chiles. Y la infancia, las adicciones, la pobreza, la idea de que si te caíste una vez nadie va a ir a recogerte, la idea de la soledad, de los viejos, de las viejas, del abandono, tiene en el centro una sociedad que deshumaniza mucho. Y nada, a mí me parece que el tejido social, la idea de que el otro es un otro al que tú puedes integrar en tu vida y en una de esas ayudarle, puede ser un granito de arena para que seamos una mejor país. Que tenga sentido, sí. No, muy A mí bonita. la verdad me emocionó mucho, o sea, me gustó mucho escucharlo, porque también te daba cierta esperanza cuando te decía cómo se lograba organizar estos grupos familiares en crisis o en problemas, cómo el hecho de comer un plato juntos te permitía estar en la mesa con otros, conocerse, empezar a llamarse por su nombre, ayudarse en caso de problemas, como que esa solidaridad que mostraban estos grupos tan precarios en términos económicos, a uno lo deja pensando, ¿no? Oye, muy interesante, les recomendamos ver su trabajo en las redes sociales y pueden ver la entrevista a Mauricio Mewis Soto de Hijos de la Calle en YouTube, nuestro canal Vía X, ponen suscribirse y ahí les van a aparecer todos los capítulos de Días Contados de esta semana. Marta Lagos, ¿cuál es tu personaje de la semana? Mi personaje de la semana es el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. ¿Y por
qué Rishi Sunak, Marta? Mira, porque yo creo que él simboliza esta nueva época que es la pospandemia. Europa entra en una crisis de pánico en el sentido de que sus ciudadanos nunca habían vivido tanta inestabilidad después de la guerra. A mí me tocó vivir los años de la estabilidad europea en los 50 años, en lo que se llamó la República de Bonn. Yo creo que hoy día Europa pasa por una crisis societal, en el sentido de que los europeos piensan hoy día que ellos están en una situación posguerra, en el fondo, ¿no? Como fueron finales de los años 40. Y este nuevo primer ministro simboliza esa inestabilidad, la crisis política en Inglaterra, que es la más grande de todos los tiempos, a lo mejor, ¿no es cierto? No, en su propio país. Y en Europa es muy... de una de las potencias mundiales, en fin, no se necesita decir eso, en que eligen a este hipermillonario, ¿ya?, que está en el corazón. No sé si ustedes saben que el Partido Conservador inglés, británico, fue tomado por el súper rico. Pusieron a la ministra anterior, a Liz Truss, y ella fracasó en su intento, ¿no es cierto?, de hacer la agenda que le habían encomendado, y entonces eligen a este señor que es como un intermedio, ¿no es cierto?, no es tan súper rico, es decir, defensor de los súper ricos, pero pertenece a esta ola, ¿no es cierto?, de defender los derechos de los súper ricos. Ahora, el Partido Conservador está destruido. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador había sido históricamente el partido de los pequeños y medianos productores que defendía. Esa era la Margaret Thatcher, la dueña de un almacén, ¿ya? Ese era el Partido Conservador inglés, ¿no es cierto? Y ella hablaba todo el tiempo en contra de la oligarquía, contra esta persona que fue elegida hoy día. Entonces es muy sintomático que 20 años después, ¿no es cierto?, elijan a una persona que podría haber sido elegida 20 años antes ¿hasta dónde está yendo para atrás? ¿Hasta dónde está la reacción? Tenemos a Meloni, elegida en Italia, ¿no es cierto? Tenemos en Francia, digamos, el momento más alto de la derecha, en Alemania también. Entonces, tenemos un retroceso en la defensa de lo que Europa consolidó. Esta conversación la podría haber tenido hace 100 años y podría ser similar. Tenemos un retroceso de lo que Europa consolidó con su Estado social de derecho, con su Estado, digamos, de bienestar, que yo creo que es el signo de los tiempos de la pospandemia. Y no nos sorprendamos demasiado que eso nos llueve a nosotros, ¿no es cierto? Y todo lo que nos está pasando tiene que ver con esta reacción, este retroceso que se ha producido entre el 18 de octubre del año 19 y hoy día, donde no es evidente que ese 19 del año, el 18 de octubre del 19 sea todavía válido. No es evidente, no todo el mundo está diciendo es válido. Pero que a mí lo que más me llama la atención fue el hecho que él sea inmigrante. Que un indio sea hoy día primer ministro. No, pero en Inglaterra eso no es todavía, no es una cuestión. A mí me parece muy relevante porque, o sea, es como la demostración de que la migración, de que es una cosa que llega para quedarse y que se normaliza y la gente llega a ser primer ministro. Pero en Inglaterra... Acuérdate que se decía en la elección anterior, en la que gana Liz Truss, not ready for Rishi, por su componente étnico, y ahora no quedó otra pero que era listo, not ready porque los súper ricos estaban ganando. O sea, yo creo que hay que leer bien ahí el peso del Partido Conservador. Yo viví en Inglaterra, trabajé en Inglaterra. Inglaterra es un país tremendamente cosmopolita, y la reina Isabel, que en paz descanse, logró instalar esta idea de la validez del Commonwealth, ¿no es cierto? Y de la validez de esa diversidad. No, en Londres no te encuentras, casi no hay ingleses. Es multicultural. ¿Ya? Yo creo que entonces es una sociedad multicultural y la élite hoy día está muy multicultural. Aquí lo que al parecer, lo que me llama la atención del Reino Unido es que esta decisión que parece hoy día contraintuitiva de hacer el Brexit.
hace unos años, Sí. lo que parecía tan extraño y puede ser los signos de lo que está pasando en el resto del mundo. Están pidiendo retroceder. Claro, ahora. o sea, no se dieron cuenta. Yo me acuerdo que después los camioneros que trataban de entrar y era como, chuta, votamos a favor del Brexit y ahora no podemos entrar a Europa Claro. o nos piden 1000 papeles. O sea, esa decisión que estamos viendo las consecuencias pueden tener dimensiones globales. Y también me llama mucho la atención cómo se metido, y fue mucho Boris Johnson, harto de la guerra en Ucrania. O sea, también resignificar la OTAN. La OTAN como una fuerza política más grande, al parecer está creciendo más que Europa. Entonces, en esta extraña decisión y ver, a mí me puede gustar una vez las sedes del Partido Conservativo, como del Partido Conservador en una región, y el cuadro de la Margaret Thatcher es gigante. Esos liderazgos, a lo mejor, esos liderazgos que de repente parecen duros, extraños, a lo mejor deberían ser refortalecidos. Pero como decía hace un rato, estamos viviendo esta discusión que lo podríamos haber tenido hace 100 años con Meloni, No, pero con hoy día, los fascistas pero en hoy día España. el tacherismo es la oposición a Claro. este primer ministro. Es decir, volvemos al Nacionalistas. Partido Conservador que fuimos, ¿no es cierto? Que es el partido de los pequeños emprendedores, o nos vamos a estos súper ricos que en el fondo, ¿dónde están en el mundo? Claro. Ahora, ojo que van a empezar a aparecer en otras Es partes. que pero el detalle está que el gran problema que tenemos como sociedad y como planeta con esta democracia digital es lo local. Poder local, el dinero está, el poder está acá, pero el dinero está distribuido. ¿Dónde Tal está? cual. Oye, nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir con ustedes para hacer en conjunto el cierre en el bloque final de Días Contados. Vamos y volvemos. De regreso en la parte final del programa, proyectemos un poco lo que va a pasar en la próxima semana. El presidente Gabriel Boric el martes o miércoles, más probablemente el miércoles, va a presentar la reforma a las pensiones con el detalle y con una oposición que ya anunció, una oposición, ojo, que saca una declaración conjunta, Partido de la Gente, Partido Demócrata Cristiano, Chile Vamos, Partido Republicano. No son pocos votos, son por lo pronto la mitad de los votos en la Cámara Baja. 78. En que, claro, en que le exigen al gobierno, antes de conocer el contenido del proyecto, así están las cosas, separar la tramitación, por una parte del fortalecimiento de la PGU y de todo lo que es el pilar solidario, por lo otro, la parte del pilar contributivo. Todo indica que los 6 puntos extras de cotización, el gobierno tiene el interés de que se vayan a un fondo solidario, cosa que por primera vez le pondría una componente de seguridad social a nuestro sistema. ¿Cómo ven el debate, Pablo? Yo lo veo, es complejo, porque acá también hay cosas, yo creo que hay varias almas. El gobierno tiene una agenda, que sabemos que se vio bien desfigurada simbólicamente o funcionalmente después del plebiscito, que avanza. También tiene una base, su propia base, la gente que lo gobierna, es que va a querer algo un poquito más, la promesa, ya 10. Y sabemos que la derecha o la oposición directamente está tratando de estrategia de demolición. O sea, va a decir, aunque digan 10, va a decir que sean 3, 1, 0, da lo mismo proyecto. Entonces, creo que hay un problema político gigante. Y eso que decías tú, que antes de conocer el proyecto ya es crítica, me parece que mejor hagamos una discusión un poquito más republicana y coherente y patriótica de empezar a discutir. No digo que sea bien, porque todo hace pensar con el trayecto del gobierno que puede ser extraña la presentación del proyecto, pero también el gobierno ojalá tenga esta coherencia discursiva, porque si sale la próxima semana, no sé, de nuevo el ministro de Educación diciendo que echar abajo los colegios emblemáticos, no sé, se van a mezclar las discusiones. Uno lo ve muy lineal, pero esto Claro, es más esto tiene que ver con una el clima telenovela, político. con el clima político, Claro. no una línea. ¿No? Juan Diego. Sería muy grave, ¿no? Sería muy grave si nuevamente se torpedea una reforma que está esperando desde el 2006. O sea, Bachelet 2 tuvo Al menos 10 años. Al menos. La gente, a mí me parece que esa es la gran prueba que tiene la clase política de demostrar seriedad y preocupación por los problemas reales de la gente. Y entender también que cambió un poco, todo está cambiando, si no... Sí, Paula. Yo diría que el Consejo de Gabinete, que ocurrió hoy día, tiene un desafío que esperemos que internamente lo hayan conversado, que es ordenar y priorizar la agenda del gobierno. Este es un gobierno que le queda de verdad en ejercicio 24 meses, 2 años, porque luego entramos en la lógica de la elección presidencial. Y tenemos la municipal en el medio. Periodo de municipal. 4 años, y por lo tanto un gobierno que se define como reformista, definición que tomó el presidente la semana pasada, al menos tiene que mostrar 2 reformas, por lo bajo. Hay un estudio que dice que los gobiernos de 4 años logran 1,5, con suerte, de reformas. Con el clima político que nos encontramos, con la desesperanza de las personas, mirando a la política como un lugar donde nadie se pone de acuerdo, no tener una reforma que le permita a las personas, al cabo de 24 meses, del tiempo que sea, ver
en su vida acciones positivas, va a ser muy difícil la próxima elección. Entonces este gobierno, que tenía un montón de cosas por hacer, va a tener que empezar a podar un poco, Sí. priorizar, ser pragmático, pero sobre todo tener un alto nivel de gestión para que a las personas al final puedan decir, bueno, ¿saben qué? La política en esto significó que mi pensión terminó Aumentó siendo tanto. un poquito mejor. Ahí tiene que haber generosidad tanto del gobierno y la oposición para poder llegar a acuerdos. ¿Cómo ves esa disposición de la oposición para avanzar en la tributaria y Mira, la pensión? yo lo dije al inicio, o sea, me parece que el problema que tenemos y que es previo, que hay que retroceder un paso, es que no están todos sentados en una mesa negociando. Aquí no hay mesa, no están sentados, está cada uno en su lado. Que vuelva a la cocina. Entonces, me parece que mientras no existe esa mesa, porque en toda la discusión del 6% de las pensiones, no está maximizándose el bien común del país. Mientras en el centro de esa mesa no esté esta piedra gigante que se llama bien común y no se esté maximizando ese bien común, la política va a seguir en crisis. Y entonces estos partidos están, digamos, todavía no han topado fondo. Esta crisis todavía no topa fondo, porque yo creo que en el momento, la crisis de seguridad topó fondo. Sí. ¿Por qué? Y ahí Porque sí se ahora se están sentaron a la sentando, mesa. ¿no es cierto? Claro. Ahí topó fondo, porque ya llegó a un nivel, ¿no es cierto?, que era imposible seguir justificando no sentarse a la mesa. Yo no sé qué tiene que pasar para que lleguemos a ese punto cero, donde nos sentemos a la mesa y haya un pacto social nuevo, y en ese pacto social esté A, B, C, Pero D. el 15 de Este país- noviembre, post-estallido, ¿no fue eso? no, el 15 de noviembre fue el pacto que hicieron para esta nueva constitución que fracasó, pero no se hizo un pacto, digamos, de funcionamiento y de metas del país. El bien común no fue maximizado el 15 de noviembre en términos de políticas públicas. Fue comprimir la olla a presión. Si Chile no tiene una reforma tributaria, ya, si Chile no tiene una reforma de pensiones, vamos a colapsar como país. No este gobierno. Hay demasiada confusión en tratar de decir que el que va a colapsar es este gobierno. No, vamos a colapsar como país. Yo creo que el colapso del establishment es una cuestión que está sucediendo. Durkheim lo dice, mire, aquí las cosas suceden y mueren mucho antes de que se quiera reconocer que sucedieron. Entonces, reconozcamos lo que nos sucedió. Fíjate que yo ahí Yo le creo tengo, que yo aquí tengo- hay A ver, una- déjame con Juan Diego. Dale. Yo tengo fe, fíjate, tengo fe. No tengo ningún dato off the record, no he hablado con nadie al respecto, pero tengo fe en Mario Marcel. Yo creo que ese personaje que Sí. es absolutamente desconocido, es muy difícil saberlo, yo lo he tratado muchas veces de escudriñar para conocerlo, es una persona que tuvo mucho éxito en lo que fue la gran reforma de Bachelet, justamente Sí. en pensiones, que fue el Fondo Solidario. Sí. El pilar solidario. Pilar solidario. Entonces, yo creo que él no lo vemos, está callado, Sí. pero es una persona que yo creo que está operando y está trabajando y yo De creo que acuerdo. puede ser un éxito. ¿Y tú crees que se la O sea, puede no, contra el eso mundo? Yo creo que es un Ojalá. deseo, es un deseo. Se la puede esperanza. contra el mundo, se la puede contra el No, mundo. es mi gran incógnita. ¿En qué estará Marcel? Claro. Yo no creo que se tire a la piscina si no hay agua. Claro. Ahí yo Pablo. creo que, siguiendo lo que decía Marta, es fundamental resignificar este pacto social y que todos tengan voluntad. Suena a palabras de buena crianza, suena bonito, pero si no ejercitamos el músculo de la democracia, haciendo todo, tanto el gobierno como la oposición, y resignificamos la cocina, el living, el patio, lo que sea, el nombre que le queramos poner, a lo mejor el patio con la ventana abierta, o sea, que se pueda ver hacia afuera, que se vea esta discusión, no vamos a llegar a ningún lado y podemos colapsar. Ya las crisis son gigantes y esta desconfianza en la democracia puede seguir viendo si no se No ve hay desconfianza en la democracia. afectado. 67% de apoyo tiene la democracia. la afección Las al sistema instituciones. la afección actores políticos. a los actores políticos tienen que ser reafectados si no vamos a terminar en cualquier cosa. Eso yo es creo. importante, 67% Sí. apoya Sí, la o- democracia. es que hay una confusión ahí A también, ver. porque una cosa es que yo Toda la apoye razón. el régimen, Claro. yo quiero que la democracia funcione. Esta democracia es una porquería, me carga. Son Pero- dos cosas distintas, ¿no es cierto? Yo no estoy satisfecha con la manera como funciona la democracia, no estoy satisfecha con las instituciones, Pero creo que es la yo quiero forma, que la democracia claro. siga funcionando. Claro, Distingamos. son Entonces, distintos niveles. tenemos Chile es uno de los países de América Latina que tiene el mayor apoyo a la democracia. Ojo, Mira. ¿ya? Dentro de la crisis democrática que hay en la región, el pueblo chileno se ha vuelto cada vez más defensor de la democracia en su buen estado, no en este estado. Y este estado de la democracia es malo y por lo tanto lo rechazamos abiertamente.
Y hay que mejorarlo. Pero Sí. no hay nadie que quiera cambiar el sistema democrático, No, pasar a otro nadie tipo, quiere cambiar otro el sistema de democrático. gobierno. Pues tenemos un 14% de Eso te iba a autoritario. decir, pero que autoritario es como base en América Siempre. Latina. Siempre hay como un 11, un 12, hay como, yo Sí. viendo los gráficos de tu apellido, Del Latinobarómetro. del Latinobarómetro, uno ve que está ahí siempre como un porcentaje Hay una que base no varía autoritaria, mucho. Oye, hay que es ver lo una que pasa base- este domingo en Brasil con Sí, la pues, segunda a vuelta propósito. entre Lula y Jair Bolsonaro. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Marta, por venir. Muchas gracias, siempre un gusto tenerte. Muchas Paula, gracias por la invitación. Hasta la Paula, próxima. gracias. Muchas gracias, Gracias. Paula, Juan Diego, que tengan un excelente fin de semana largo de Halloween. Que descansen. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Buenas noches.